El siguiente programa es de contenido I, informativo, O, de opinión y clasificación A, apta para todo público con vigilancia de una persona adulta. Corape, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, presenta Ágora Democrática, un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias a quienes se integran a un programa más de Ágora Democrática, espacio creado por la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, Corape. Hoy, como cada semana, hablaremos de temas de coyuntura nacional. Antes de iniciar y conocer a nuestros invitados, saludamos a los medios comunitarios afiliados a la red que en estos momentos nos retransmiten a nivel nacional. Recuerden que nos pueden escuchar por estas vías, por nuestro canal de YouTube Corape Digital TV y en nuestras redes sociales. Hoy vamos a hacer un análisis a la Ley Orgánica de Competitividad Energética. Soy Elba Luzardo. Iniciamos. ¿Qué es un medio comunitario? Un medio comunitario es... Pregúntale a tu mami. Mami, ¿qué es un medio comunitario? Hijito, yo... Mejor que te diga el abuelo, ¿ya? Yo sí sé, mi hijito, porque yo aprendí a leer en las radiofónicas de Irfeyal. Bienvenidos a las clases a través de la radio Irfeyal. Los medios comunitarios son escuelas sin paredes. Son defensorías del pueblo al aire libre. Ni del Estado ni del mercado. Los medios comunitarios son nuestros. Corape, medios comunitarios del Ecuador. En el marco de la crisis energética que vive Ecuador y que ha ocasionado cortes de energía a nivel nacional y con ello pérdidas económicas considerables, el pasado 20 de diciembre el presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Competitividad Energética, con el objetivo de que se analice, debata y apruebe. La ley No Más Apagones, como es llamada por el Ejecutivo, consta de artículos que reforman la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Entre los puntos que plantea está un fondo de eficiencia energética para el financiamiento de distintas iniciativas, como el ahorro energético. Hace mención a una delegación a empresas privadas en casos excepcionales para el desarrollo de actividades del servicio público de energía eléctrica y del servicio de alumbrado público. Además, señala incentivos para las empresas que ahorren en el consumo de electricidad producto de la instalación de proyectos propios de generación eléctrica. ¿El proyecto del presidente Noboa es viable? ¿Hay vacíos en esta propuesta? ¿Es una norma privatizadora? ¿Cómo contribuye a combatir la crisis energética que atraviesa Ecuador? Estas y más preguntas aquí en Ágora Democrática. Vamos a conocer a nuestros invitados. Hoy nos acompaña Mireya Pazmiño Arregui, es licenciada en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas, abogada y magíster en Derecho Civil y Procesal. Fue ex asambleísta por la provincia de Bolívar. También está junto a nosotros Carlos Larrea Maldonado, es licenciado en Filosofía, doctor en Economía Política, profesor e investigador en la Universidad Andina Simón Bolívar y analista en temas energéticos y ambientales. Y Carlos Coronel, economista, especialista en investigación de opinión pública, con estudios de posgrado en gobernanza, urbanismo y derecho a la ciudad. Es socio fundador e investigador de CIES, empresa consultora ecuatoriana. Empezamos.
Amigos y amigas, iniciamos con este diálogo aquí en Ágora Democrática y antes de pasar al análisis de algunos puntos de la normativa, vamos a conocer la lectura general que tienen nuestros invitados acerca de la Ley Orgánica de Competitividad Energética enviada por el presidente Daniel Noboa y que se trata en la Asamblea Nacional. Doctor Carlos Larrea, iniciamos con usted, por favor. Bienvenido. En primer lugar, ubicar la ley en su contexto. En primer lugar, debemos mencionar que la demanda de electricidad en el país crece muy rápidamente, tiene una tasa de crecimiento superior al 6% anual, es una expansión muy pronunciada que se ha mantenido desde hace mucho tiempo y que requiere obviamente una expansión paralela de la capacidad de generación. Desafortunadamente, desde la crisis de los precios del petróleo en el 2014, y por los momentos que ha atravesado el país, como por ejemplo el COVID y una situación de estancamiento prolongado, el Ecuador prácticamente ha eliminado toda inversión en nuevos proyectos energéticos. Y eso se ha dado principalmente en el gobierno del expresidente Lasso, donde prácticamente se paralizó la inversión. Al no haber crecimiento de la capacidad instalada y frente a las sequías, principalmente el estiaje que se da en el sur de la Amazonía, que era un fenómeno predecible que se ha intensificado por el cambio climático, por la falta de cuidado de las cuencas de los ríos orientales, principalmente por la deforestación. El resultado ha sido que la capacidad de generación hidroeléctrica, que es la principal del país, ha caído dramáticamente en forma estacional. Tuvimos dificultades iniciales para importar energía de Colombia. Las plantas termoeléctricas que teníamos de alguna manera en reserva no pudieron instalarse o arreglarse adecuadamente, y el resultado es que desde octubre del año pasado tuvimos apagones y la perspectiva es que estos apagones pueden estar para quedarse. Esto significa que durante las estaciones secas, más o menos entre noviembre, diciembre y febrero por lo menos, en los próximos años podemos seguir teniendo apagones. Eso es un desastre nacional porque afecta gravemente el funcionamiento de la economía, de la sociedad, etcétera. En este contexto se envía la ley que usted mencionó, que prevé en primer lugar la creación de un fondo energético que promueve incentivos para el ahorro de energía, para la sustitución en los hogares de electrodomésticos de alto consumo de energía por otros de menor consumo a través de un conjunto de incentivos que promueve la generación, como usted mencionó, de alianzas público-privadas para ampliar la capacidad energética, entre otras medidas. Bueno, en general me parece que hay algunos aspectos positivos de la ley, y esto vale la pena resaltar. En primer lugar, pasamos de un contexto donde la planificación ha estado casi ausente, no solo en la energía, sino en general en el desarrollo económico del Ecuador, durante por lo menos los últimos 2 gobiernos que ha tenido el país, a un contexto donde se establecen de alguna manera objetivos estratégicos. En la ley se menciona que la generación de fuentes renovables de energía es prioritaria, y eso me parece algo bastante meritorio. Se establecen incentivos y mecanismos tributarios, de tarifas, etcétera, para tanto racionalizar el consumo, disminuir el consumo excesivo, como para aumentar la generación de distintas maneras. Y estos son algunos elementos mínimos que me parecen indispensables para enfrentar la crisis. Enfrentar la crisis es una necesidad prioritaria para el país. El país no puede seguir en los años venideros con apagones estacionales más o menos sistemáticos como los que tuvimos hace algunas décadas en el Ecuador. Entonces, en una primera visión, yo diría que la ley tiene una serie de aspectos positivos, que es un paso significativo y que está tratando de resolver o de contribuir a resolver un problema significativo a nivel nacional. Puede tener algunos vacíos, evidentemente, pero en principio me parece una iniciativa que vale la pena apoyar.
Perfecto, economista Larrea, muchísimas gracias por este primer análisis. Ya lo ha dicho usted, es su opinión en este caso de que señala que hay aspectos positivos de esta ley que quizá puede tener algunos vacíos, y también ha señalado que Ecuador ha eliminado en estos últimos años esa inversión a proyectos energéticos. Y avanzamos con este análisis y esta lectura inicial acerca de esta propuesta que envió el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional, y continuamos con nuestra invitada, la abogada Mireya Pazmiño, también para que nos dé su lectura y conocer su opinión acerca de esta propuesta. Bienvenida. Muchas gracias. Un saludo a los compañeros que estamos llevando este diálogo. Gracias, Elvita, por la invitación, y un saludo a todos los ecuatorianos. Hay que revisar de dónde proviene o cómo surge esta ley, ¿no? Prácticamente, si nosotros nos ponemos a leerla, es la misma ley de inversiones en la que se negó desde la Asamblea Nacional, la que propuso Guillermo Lasso Mendoza, y la que prácticamente estaba encaminada a la privatización de todos estos sectores estratégicos del país. Fue ya aprobada una parte de esa ley, la que recientemente fue aprobada en la Asamblea Nacional, y ahora estamos con la otra parte de la ley de inversiones. No viene el problema solamente desde el gobierno de Guillermo Lasso, sino también viene el problema desde Moreno. Había presupuesto para poder mejorar todas las hidroeléctricas, Coca-Cola, Sinclair, Sopladora, Mina San Francisco, Toachi Pilatón, pero nunca utilizaron este presupuesto para mejoras de estas hidroeléctricas. No sé dónde fue a parar el presupuesto, ha habido cero inversión, no hay ninguna clase de iniciativas para que haya una inversión real en beneficio del país, en beneficio del pueblo. Solamente hemos visto que las pocas leyes que han salido o la que fue aprobada recientemente son con incentivos, con exoneraciones de tributos, pero no para realmente acabar con el problema de los ecuatorianos, que es la falta de energía y que es la falta de los servicios básicos, que todo gobernante debería estar muy preocupado para que la economía del país esté al servicio de los ecuatorianos y no nosotros al servicio de la economía. Hemos analizado prácticamente, como lo dijo ya el economista Carlos Larrea, tiene bastantes beneficios este proyecto de ley, pero sería bueno si no fueran a manos de personas privadas, sino que sea el Estado quien se encargue de toda esta de la generación de energía eléctrica, porque también pone a disposición de todas las empresas privadas, a través de las alianzas públicas privadas, a través de las zonas francas, primero los incentivos económicos que son para estas empresas, no son en sí para los ecuatorianos. Ya hay incentivos económicos a nueve empresas grandes, realmente se van miles de millones de dólares en estos incentivos eléctricos, más o menos 2.400 millones de dólares. ¿Y qué es lo que le hace a las familias ecuatorianas? Consumen pocas de energía eléctrica. Una familia que solo tiene un foco, que no tiene refrigeradora, que no tiene cocinas eléctricas, que no tiene muchas comodidades, no gasta o no consume mucha energía eléctrica, pero en cambio las grandes empresas sí gastan energía eléctrica y son a estas empresas quienes están dando en realidad esos incentivos económicos. Entonces, no hay conciencia en este proyecto de ley. De igual manera, estamos viendo que esa discreción que le deja el presidente cuando haya estas alianzas público-privadas o cuando sea alguna persona que se convierta en zonas francas, hay incentivos para exonerar de tributos. Y a los ecuatorianos, mientras ganan un sueldo de $900 al mes, que no cubre casi o con las justas cubre una canasta básica, tiene que pagar el impuesto de la renta, y a las otras empresas que van a hacerse cargo de esto, no se le va a hacer ninguna clase o no van a pagar nada de tributos. Entonces, es bastante desigual lo que está en este proyecto de ley. No hay conciencia de un Estado, de un gobernante que vea por el bien de los ecuatorianos, solamente está viendo el bien de todo lo que son las empresas privadas. Es en ese sentido que se le ha visto, por eso fue que se rechazó también este proyecto de ley desde la Asamblea Nacional, y ahora nuevamente se ha retomado con las necesidades que se ha sufrido. Lastimosamente, la falta de mantenimiento, la falta de perspectiva, de buscar una sostenibilidad en cuanto a lo que es la inversión eléctrica, al consumo eléctrico, a los servicios básicos del país por parte de algunos gobernantes.
le menciono porque esto se ha visto también en el presupuesto que ha sido analizado desde la Comisión de Régimen Económico. Había un presupuesto para lo que es el mantenimiento de todas estas hidroeléctricas y nunca ha sido utilizado, no ha sido gastado, no hay inversión en el país. Desde el gobierno de Moreno, continúa con el gobierno de Lasso y ya son prácticamente 6, 7 años que los ecuatorianos ahora estamos pagando esas consecuencias. Abogada, perfecto, le agradecemos por esa primera lectura, tanto usted como el señor Larrea, pues en este caso han mencionado algunos puntos que tienen este proyecto enviado por el presidente Daniel Noboa, ya los vamos a ir analizando también para que la población que nos está escuchando y nos esté viendo, pues tenga un poquito más el panorama acerca de esto que se propone. Y continuamos con el economista Carlos Coronel, también para que nos comparta su lectura acerca de esta propuesta, para luego ir avanzando con alguno de los puntos de la normativa. Bienvenido, economista Coronel. Hola Elba, muchas gracias. Un cordial saludo para Mireya, para Carlos y por supuesto para toda la ciudadanía que comparte este espacio. Esperemos que sin duda este año que empieza sea un mejor tiempo para todos, para toda la ciudadanía ecuatoriana y latinoamericana, por supuesto. Bueno, a mí me parece importante situar esta nueva ley económica urgente, no solo en un contexto como ya han referido Mireya y Carlos, sino también me gustaría vincularle un poco con lo que ha venido sucediendo en esta relación legislativo-ejecutivo, ¿no? Me vuelve a parecer que, así como la primera ley económica urgente enviada por parte del presidente Noboa, esta vuelve a ser una declaración de principios en el cual se refuerza la idea de el funcionamiento de la economía nacional a partir de una participación, digamos, importante. Eso va a depender, digamos, ya más bien de los actores privados, de justamente los sectores privados, es decir, una vinculación, un desarrollo de política pública a través del Estado Nacional, por supuesto, y sus distintas carteras, pero sin duda las dos últimas leyes evidencian esta declaración de principios que tiene que ver justamente con la participación de lo privado. Luego, me parece también importante evidenciar que el presidente sigue marcando el ritmo de la política nacional, ¿no? Es decir, sigue colocando temas y esos temas tienen una vigencia corpórea, incluso a través de una ley. Dicho esto, me parece, un poco apalancándome en lo que refería Carlos, que hay, digamos, unos 4 puntos específicos que toca la ley y que son determinantes, que tal vez, por supuesto, como toda ley, pueden ser afinados o afinables en el sentido de tanto de las visiones de la generación de energía, así como de la parte administrativa del sistema eléctrico nacional, pero que son los 4 los siguientes, ¿no? Una necesidad de inversión. Esa inversión no ha sido gestionada por el sector público y lamentablemente el contexto indica que va a ser difícil que el sector público lo gestione. El déficit cercano a los 6.000 millones de dólares complican la ejecución de cualquier inversión o cualquier mantenimiento en el sistema eléctrico y en cualquier otro tipo de inversiones de las distintas carteras del Estado. Un segundo tema que son las fuentes de generación. Y aquí más bien veo no solo la economía nacional, sino el contexto mundial de desarrollo. Es decir, hay variados estudios econométricos desarrollados en distintos países y por supuesto también en el Ecuador, que indican una relación bidireccional entre desarrollo y crecimiento económico, ¿no? El crecimiento del PIB, crecimiento de la actividad comercial internacional de los países y el consumo que estos países tienen de energía. En principio, por supuesto, eléctrica, y lo que varían son esas fuentes. Tendencialmente me parece a mí que, así como existe toda una lógica de autoproducción en distintos segmentos del consumo, la forma de autoproducción en el caso del sector energético es, en términos prospectivos, una realidad y me parece que la ley busca atender de alguna manera formal a esta condición que se presenta. Finalmente, hay 2 elementos importantes y aquí volveríamos a la idea de declaración de principios. ¿Cómo se genera esto? A través de incentivos tributarios y a través de este fondo de eficiencia energética, ¿no es cierto? Que tal vez es concretamente tocado en algunos artículos de la propuesta de ley que se ha enviado. Como se refería en anterioridad, va a ser necesario afinar esto, principalmente en la parte reglamentaria de la ley, y creo que aquí hay otra cuestión a considerar. Y es que, por supuesto, la ley no va a determinar cambios inmediatos en la oferta eléctrica, ni en los precios de la electricidad, ni en las mismas formas de, digamos, generación.
sino que son cambios previstos, digamos, incluso no solo por la generación o no del reglamento, la adecuada generación del reglamento a la ley, sino además por la respuesta que el mercado, particularmente los privados, por cómo está diseñada la ley, tenga frente a los beneficios o incentivos que aquí se gestionan. Hay un punto en particular, y tal vez con esto me adelanto un poco a la conversación, que es significativo en términos técnicos, ¿no? Que es en las disposiciones transitorias, si no me equivoco, o en algún otro articulado se incluye, digamos, un método de aceleración para vincular a la economía ecuatoriana al cumplimiento de una norma técnica que es la ISO 50000, y que tiene que ver justamente con la eficiencia energética. Así es que en términos generales veo que las condiciones han presionado un poco a esta propuesta de ley, y claro, es más bien en el mediano plazo que veremos sus resultados. Perfecto, muchas gracias por ese análisis y esa lectura a cada uno de nuestros invitados. Y ahora sí vamos a ir avanzando con algunos puntos en este caso que establece esta ley, y el economista Coronel ya lo ha mencionado, y también es el tema del Fondo de Eficiencia Energética. En esta propuesta se habla y se propone este Fondo de Eficiencia Energética para que se realicen las inversiones de infraestructura eléctrica y para fomentar el ahorro de energía. Le consulto al doctor Larrea, la creación de este fondo, ¿qué tan viable es y sobre todo cómo contribuirá a cambios considerables en el país en esta crisis energética que se vive? Le escuchamos. Yo creo que la creación del fondo es un paso importante, pero de ninguna manera es suficiente. Yo coincido con algunos criterios mencionados por la economista, por la abogada Pazmiño, sobre la necesidad de tener una estrategia coherente de mediano y largo plazo que fortalezca la inversión pública en electricidad y que por otro lado atienda las necesidades de crecimiento de la demanda energética con inversión. ¿Qué tipo de inversión? Esto es algo muy importante. Hay una tendencia mundial a la expansión de las energías renovables. Eso ya lo mencionó también el economista Coronel. Esto significa que no debemos dar prioridad a seguir quemando combustibles fósiles como gas o diésel para generar electricidad. Eso, en primer lugar, es la alternativa más costosa. En segundo lugar, contribuye al cambio climático. En la última reunión internacional de la COP28 sobre el cambio climático hubo una decisión muy clara de que el mundo debe deshacerse progresivamente del uso de combustibles fósiles. La energía renovable no convencional, principalmente la eólica y la solar, en este momento son las más baratas para la generación por kilovatio hora. En segundo lugar, en el caso de la solar en particular, son las que más rápidamente pueden instalarse. Desde ese punto de vista, yo pienso que debemos tener un plan estratégico adecuado, independientemente del contexto jurídico. El contexto jurídico puede favorecer eso, pero la ley por sí sola no va a resolver el problema. Lo que necesitamos es volver a un sistema en el cual haya una planificación de la economía y, por otro lado, se satisfagan las necesidades de una transición energética hacia generación sostenible de energía. Me parece que un punto que no está tomado en cuenta en la ley y que es importante mencionar también es la necesidad de preservar las cuencas de los ríos, sobre todo los ríos de la vertiente oriental de los Andes. Esto, en el caso ecuatoriano, el río Paute y el río Coca, principalmente, para evitar la deforestación, para tratar de que no haya problemas graves con la acumulación de sedimentos, como ocurrió en Paute, que eso reduce la vida útil de las presas, que afecta el incremento de las sequías. Debemos tener una política de conservación del agua en el Ecuador, y dado que el potencial hidroeléctrico del Ecuador es muy grande, debemos preservarlo y mantenerlo para evitar problemas como el que estamos viendo en esta situación de estiaje. Estos serían algunos de los elementos que me parecen esenciales si pensamos realmente que se establezca una política de conservación de la energía. Yo concuerdo con la idea de que, dado que la electricidad es un sector estratégico, esta debe estar fundamentalmente en manos del Estado. Puede establecerse alianzas público-privados que en esta situación de emergencia contribuyan a
disminuir el déficit, eso no me parece en principio malo. Todo depende mucho de las condiciones en las que se establezcan los contratos, pero en general yo pienso que la experiencia de América Latina muestra con claridad que la privatización del sector energético no es recomendable. Las experiencias que hemos tenido en muchos países en ese sentido han sido bastante negativas también. Por consiguiente, el Ecuador debe seguir manteniendo pues un control público fundamental de la generación y distribución de energía en el país. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias por ese análisis y continuamos con la abogada Pazmiño. Esta normativa también habla de una delegación a empresas privadas en casos excepcionales para el desarrollo de actividades del servicio público de energía eléctrica y del servicio de alumbrado público. También es un tema que se ha venido analizando aquí en este programa. ¿Cuál es su lectura acerca de esta propuesta? ¿Cómo ve esto que plantea el Ejecutivo? Realmente nosotros debemos analizar primero cuál es el beneficio social que tiene este proyecto de ley. Y por ningún lado al analizarle no hay beneficio social, hay un beneficio a la parte privada y como usted lo acaba de mencionar, a las alianzas público-privadas. Luego también nosotros podemos analizar que en este proyecto de ley manifiesta que una vez hechas las alianzas público-privadas queda a discreción de las privadas entablar las tarifas eléctricas para todos los ecuatorianos. A discreción, el precio que ellos quieran, sin hacer ningún estudio previo de parte del Estado. Definitivamente este proyecto de ley, si tomaran conciencia los legisladores, deberían ser rechazados. El presidente, con el fondo que manifiesta que se va a crear, todo fondo es en beneficio a largo plazo. Tiene que ser un fondo sostenible, sustentable. ¿Cuáles son los elementos fundamentales para la creación de este fondo y a dónde va a parar esos beneficios del fondo? Eso no se ve en este proyecto de ley. Prácticamente estamos viendo que se va a crear un fondo, ¿para qué? Para que venga una empresa con un nombre y se declare la persona zona franca, no tengo tributos, me hago beneficiario de este fondo, pongo o monto una empresa en la que tal vez monte unos molinos o la energía eólica o la energía con los paneles solares, pongo un panel solar grande, no sé, en 1 hectárea de terreno, vendo la energía a las personas, no invierto en nada, no estoy prácticamente dando mucho empleo para que yo pueda tener beneficios tributarios, pero lo van a hacer. En vez de que el Estado sea consciente y dé ese beneficio al país, o sea, esos derechos que tenemos los ecuatorianos, deberían, como le dije, tener un análisis más social de este proyecto de ley. No podemos dejar que venga una empresa público-privadas y nos pongan las tarifas a discreción de ellos, habiendo familias que casi no tienen ni $5 para pagar al mes del consumo de energía. Tenemos más o menos 7 millones de ecuatorianos que viven en la pobreza y 3 millones de ecuatorianos que viven en la extrema pobreza y no estarían beneficiándose con este proyecto de ley. Y tampoco yo creo que no es nada beneficioso para que sea aprobada. El Ejecutivo tiene que hacer un análisis consciente, hacer un verdadero proyecto o para generar una política pública para que toda la capacidad energética que tiene el país sea bien distribuido. Si nosotros quitamos esos incentivos a esas grandes empresas, tenemos nosotros dinero para poder ser el Estado quien luego maneje toda la parte energética del país, sea el Estado quien dé esos beneficios de los paneles solares a las familias pobres o para poder nosotros también utilizar parte de la energía que hace falta y que no producen las hidroeléctricas. Entonces, yo creería que no podemos dejar que sean los ecuatorianos, la gente pobre, quien esté golpeada luego por tratar de que esta energía sea sustentable o que seamos cambiadas y de todo el tiempo de estar reestructurándonos o de ir a nuevas generaciones de energía, ¿no? Pero ser consciente de qué es lo que le estamos haciendo a los ecuatorianos. O sea, el presidente debería hacer un buen proyecto de política pública, no este proyecto de ley que ya fue elaborado anteriormente, que la quiso utilizar Lazo, no fue aprobada en la Asamblea Nacional y ahora con la popularidad que tiene el gobierno, sea aprobada y por la necesidad también que tenemos los ecuatorianos y damos esa mala educación a las personas y pensamos que va a ser una ley que nos va a quitar todos estos cortes de energía y que va a ser en beneficio de todos. Sí, tal vez nos van a cortar, nos van a eliminar ya estos cortes de energía que tanto daño económico han hecho al país
pero también va a ser un daño, si aprobamos esta ley, a los bolsillos de todos los ecuatorianos. Muchas gracias, abogada Pazmiño. Y continuamos con el economista Carlos Coronel. Esta propuesta también establece incentivos para las empresas que ahorren en el consumo de electricidad, producto de la instalación de proyectos propios de generación eléctrica. Que nos cuente un poco más acerca de este punto que establece esta normativa y cuál es su lectura también de esto que propone el gobierno. En términos generales, es, como decíamos hace un momento, tiene también una tendencia mundial, la autoproducción, no solo, digamos, en este ámbito que es tan significativo y cotidiano como la electricidad, ¿no es cierto? Y que eventualmente puede desarrollarse a través de proyectos específicos en las industrias o incluso en los hogares, sino que además vincula lo que en economía llamaríamos un costo de oportunidad. Es decir, si yo tengo una crisis de producción, no produzco la energía suficiente y eventualmente puedo en el mediano plazo generar otro tipo de producciones a través de inversión privada que me permitan en alguna medida liberar esos, por un lado, recursos y por otro lado, ese consumo energético hacia la ciudadanía, es decir, tengo más energía, por lo tanto puedo liberar y me evito eventualmente, frente a un incremento de demanda que ya refería Carlos al principio, esa cantidad de energía. Creo que en el balance funciona, ¿ya? Ahora, que es un poco lo que debería profundizarse en el debate, sobre todo en el legislativo, ¿no? Que es el debate correspondiente en torno a una ley. Primero, los mecanismos. Creo que como toda ley es determinante cómo se establezca después su reglamentación para que en efecto el espíritu, los objetivos iniciales de la ley no contravengan otras leyes, no se contravengan a sí mismos y no terminen perjudicando a la ciudadanía, como bien Mireya indica, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, me parece determinante, primero, verificar cómo se determinan ya reglamentariamente los incentivos tributarios, ¿no? En principio hay una disminución del impuesto a la renta y habría que entrar al control de los costos de producción o de la disminución de la tarifa que permita después de ese intercambio, digamos, de dineros entre impuesto o exención tributaria, ¿no es cierto? O ese pago relativo que se genera en ese eventual proyecto de generación a través de energías no convencionales, no renovables, no convencionales, perdón. Y concretamente habría que ver ya en específico en la ley la regulación la reglamentación de dos artículos, no tanto el 5 que habla de control respecto de la administración y en definitiva la comercialización del servicio de energía, y el artículo 17 que justamente establece todos los momentos de estructuración de costos y gastos de la energía. Entonces me parece que es la reglamentación la que en definitiva será el punto de quiebre de si es que la ley funciona a favor de los ecuatorianos o funciona únicamente a favor de proyectos de inversión privada que eventualmente podrían ser beneficiados a través de una disminución en sus pagos de tributos, concretamente en el impuesto a la renta. Listo, muchísimas gracias por ese análisis, economista Coronel, y comentarles a nuestros invitados y a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de los medios comunitarios que hacemos Corapa a nivel nacional y a través de nuestras plataformas web, que nos vamos en este momento a una pequeña pausa, pero ya regresamos para seguir hablando acerca del proyecto de ley de competitividad energética que envió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para su análisis, tratamiento y aprobación. Ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. La organización social tiene una importancia vital en sectores donde se realiza la minería para defender sus derechos ante los efectos negativos como la corrupción o los impactos ambientales. Por este motivo, Luis Sánchez de la comunidad Cascomi nos comparte su reflexión. Simplemente decidir entre quienes quieren el saqueo o quienes quieren la vida. Y más bien aprovecho para invitar a que articulemos, unamos esfuerzos para lograr este punto común. Creo que a todos nos interesa vivir sanos. Aquí en Tundaimi, sobre todo en toda la provincia, nos da lástima ver cómo se ha degradado, se ha degenerado totalmente las instituciones y sobre todo lleno de corrupción estas actividades mineras. Un mensaje de Comunidec en el marco del proyecto regional Alianza de Oro. El
60% de los productos de la canasta básica que consumen las familias ecuatorianas provienen de la agricultura familiar campesina. De la mano de nuestros productores a la mesa de tu hogar. Llevamos alimentos frescos y sanos. Apoya a las familias productoras. Consume productos locales para tener familias saludables. Más información en www.agricultura.gov.es. Ministerio de Agricultura y Ganadería. El Nuevo Ecuador. Fin de espacio publicitario. Continuamos aquí en Ágora Democrática. Gracias a todas las personas que nos acompañan semana a semana para conocer con nosotros temas de coyuntura nacional y en esta ocasión para conocer un poco más de lo que consiste el proyecto de ley de competitividad energética. Esto en medio de la crisis energética que atraviesa Ecuador, que si bien es cierto, pues los cortes de energía se han suspendido hasta el 15 de enero. Estuvimos algunos meses viviendo esta situación y ya algunos expertos lo han señalado, han existido pérdidas considerables para el país. Y continuamos con el doctor Larrea. Con esta propuesta también se establece que la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel, se financia a través de los aportes de los participantes del sector eléctrico y también se habla de acciones de control de la Arconel sobre la gestión de las empresas eléctricas. ¿Qué implica esto para que también nos explique un poco más y poder tener el contexto? Bien, el tema del financiamiento para el ambicioso programa de electrificación que nosotros debemos llevar adelante en los próximos años es un tema complejo. Se requiere una inversión en los próximos 5 años de más de $1.000 millones. Eso para recuperar lo que no se ha invertido en el pasado y también para llevar adelante proyectos ambiciosos grandes. Me parece que, bueno, en la ley se establece la posibilidad de que, además de la inversión pública, haya financiamiento internacional. Me imagino que el Ecuador debe en realidad buscar formas de contribución internacional al financiamiento de la transición energética hacia fuentes sustentables. En este momento, en el contexto de la mitigación del cambio climático y la reducción del uso de combustibles fósiles, los fondos internacionales disponibles para la sustitución energética que han existido en el pasado están aumentando y eso nos da alguna posibilidad importante, pero eso depende fundamentalmente de las políticas públicas en el futuro. Eso abre una posibilidad importante. Ahora, ¿cómo debe hacerse esa inversión? Mi impresión es que nosotros debemos cambiar la estrategia que hemos seguido en los últimos años. Durante toda la administración de Correa, los 10 años que tuvimos de gobierno de Correa, hubo un solo énfasis en la construcción de grandes centrales hidroeléctricas. Estos megaproyectos, principalmente el caso Coca-Cola Sinclair, por razones que no tenemos tiempo de analizar aquí, fueron un gran fracaso. Tuvieron enormes dificultades que han quedado evidentes después de que colapsó la cascada de San Rafael y el problema del posible colapso también en el futuro, que todavía no sabe qué es lo que va a pasar, de la boca toma de la represa, lo cual sería un verdadero desastre, porque este es el proyecto hidroeléctrico más grande que tiene el país y es la inversión más grande que se ha hecho en la historia del país también. Esto es lo que debemos de alguna manera evitar en el futuro. Si bien el potencial hidroeléctrico del país es muy grande, debemos más bien pensar en pequeñas y medianas represas que también tienen un gran margen de expansión, que evitan que toda la inversión se concentre en algo que puede fracasar y que ha conducido a problemas serios de gestión. Hay problemas serios de gestión y construcción en Daule Peripa, en todas las cascadas, todas las represas del proyecto Paute, por justamente la falta de una política integral, que es la falta de cuidado de las cuencas hidrográficas que generan los recursos hidroeléctricos. Por eso necesitamos una política más integral, por eso necesitamos también pensar, al menos en el corto plazo, y es muy importante, sobre todo en la energía solar, porque la energía solar es la que menos tiempo de inversión requiere. Una cosa es construir un proyecto hidroeléctrico que dura 3, 4 años como mínimo. En el caso de Toachi y Pilatón todavía no está terminado y la construcción ha durado 15 años. Esto es un escándalo que de alguna manera debemos tratar de mejorar. El proyecto está casi terminado y no entra en funcionamiento. Por esa razón creo que debemos diversificar las fuentes
tratar de hacer inversiones que puedan comenzar a generar electricidad en el menor tiempo posible, y en este caso lo más rápido es intensificar proyectos solares, como el caso del Aromo, por ejemplo, que también ha tenido demoras inexplicables en su contratación y construcción. Y finalmente me parece importante también hacer una estrategia mucho más amplia de diversificación de las fuentes de energía, incluyendo la geotérmica. El Ecuador tiene un enorme potencial geotérmico que ha sido olvidado. Hay algunos estudios iniciales, pero no hemos pasado de esta fase. Es la energía de los volcanes. Y eso también tiene un gran potencial futuro para nuestro país. Gracias. Continuamos aquí en Ágora Democrática con la abogada Mireya Pazmiño. Esta propuesta también habla de contratos autorregulados para la compraventa de energía. ¿Cuál es su lectura acerca de este punto que se establece en esta normativa de casi 16 páginas? Debemos analizar muy minuciosamente, primero viendo cuáles son las ventajas para el país. Y para el país hablo para los ecuatorianos, no para las empresas privadas. Y luego también debemos analizar a dónde va a llegar toda esa energía que nosotros vamos a adquirir. Vamos a dar los incentivos a las privadas, vamos a seguir nosotros generando o comprando energía que nos cuesta 56 centavos el kilovatio hora, cuando aquí prácticamente lo consumimos una familia normal a 9 centavos, y pagar 56, ¿y para qué? Para beneficiar a empresas privadas, que ellas tienen grandes utilidades cada año, y es el país quien está perdiendo el dinero y somos los ecuatorianos quienes salimos golpeados de todo esto. Entonces, primero hacer un análisis en retroceso, cuáles son o cómo se ha venido generando la energía desde los gobiernos anteriores. Coincido completamente con los compañeros que acaban de mencionar todos los estudios que se han hecho, y también hay que estar alerta en algunas de las hidroeléctricas que no se han terminado de construir, que otras necesitan mantenimiento. Ha habido el presupuesto otorgado para el mantenimiento, no lo han utilizado. Ha habido una corrupción en ese sentido de cómo se maneja el presupuesto del Estado cuando llega a las diferentes empresas encargadas especialmente de la producción energética. Otro es también buscar otras alternativas. El país, el Estado ecuatoriano está en la obligación de que si ya no me alcanzan la energía que se está generando a través de estas hidroeléctricas, poder también ver otras alternativas, ser nosotros los dueños de nuestros recursos naturales como el sol, y comenzar a ver si podemos utilizar paneles solares en el oriente o en el campo, donde realmente casi no llega la energía, o en ciertos lugares que nos está haciendo falta también. Entonces, todo esto a través de un estudio en conciencia, un estudio, como le dije, desde la parte social y también desde la parte económica de cuáles son los recursos que nosotros tenemos los ecuatorianos. No estar dando nuestros recursos, no estar dando nuestro presupuesto para que lo maneje la parte privada y sean ellas las que van a salir beneficiadas y se lleven todas las utilidades. Mire, nosotros pagamos 9 centavos de la energía que consumimos, pero los incentivos que les damos a las empresas privadas es de 5 centavos. Estamos dejando de nosotros tener ese presupuesto para poder ver alternativas en cuanto a lo que es la generación de energía eléctrica. Estamos dejando de que entre presupuesto a través de todos estos incentivos tributarios que se ha dado a todas las empresas, y se va a continuar con esta nueva ley creada a través de las zonas francas o de la inversión públicas privadas. Vamos a dejar de percibir el presupuesto y por ende no vamos a tener para que sea el Estado quien se haga responsable de que sean los ecuatorianos quien estén haciendo uso de nuestros propios recursos, para no estar luego adquiriendo energía de otros países. Perfecto, muchas gracias, abogada Pazmiño. Continuamos aquí en Ágora Democrática hablando sobre el proyecto de ley energética que envió el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional, la cual está siendo analizada en este caso por los legisladores. Y como le mencioné al inicio del programa, esta propuesta ha generado varias voces. Hay sectores que se muestran preocupados porque en este caso señalan que puede existir una privatización. El gobierno nacional ha señalado que ese no es el objetivo. Y también hay sectores que en este caso apoyan esta normativa. Le consulto al abogado Carlos Coronel. Ya hemos hecho el análisis de algunos puntos, pero
¿Considera que hay vacíos en esta propuesta y cuáles serían esos temas o esos vacíos que deben de generar la mayor atención en la Asamblea Nacional? Bueno, toda ley justamente es perfectible, Elba. Creo yo que hay varios elementos, citaría al menos 4, ¿no? El primero tiene que ver tal vez con claridad respecto de, digamos, por qué se origina una crisis o por qué se ha originado la crisis energética en el caso del Ecuador, por una inadecuada administración. Concretamente, en mayo del año anterior hubo un informe que determinaba una necesidad urgente de inversiones acumuladas que no se habían realizado sobre el sistema de generación. Esas inversiones no se realizaron y por lo tanto en octubre empezaron los cortes de luz. Tal vez la competitividad energética también pase por los asuntos de control de la operación, de planificación de la operación y eventualmente la ley podría incorporar más elementos en ese sentido. Incluso elementos financieros, tal vez haya la posibilidad, por ejemplo, de generar fideicomisos, es decir, de ir guardando plata para justamente pagar de manera planificada esas inversiones de mantenimiento que tienen, o esos costos de mantenimiento que tienen que hacerse. Lo segundo es que, claro, bueno, es más bien un tema reglamentario, pero así como hay estas oportunidades, digamos, queda muy claro el tema de oportunidades de inversión para las empresas y reducción del 100% adicional del impuesto a la renta respecto de aquellos ahorros que se generen en planillas eléctricas, siento también que habría que generar algún régimen especial con mayor claridad para economías más domésticas, concretamente para familias, para fincas, para haciendas que incluso por las limitaciones logísticas que puede tener la distribución eléctrica en el país, sobre todo a pesar de que es de los servicios públicos que mayor cobertura tiene, hay zonas, sobre todo en la Amazonía ecuatoriana, de difícil acceso y que tienen o mantienen todavía un rezago en cuanto a la cobertura. Creo que ese es un segundo tema que podría implicar o incluirse en la ley. Un tercero tiene que ver con los plazos, ¿no? Ver si es que, sobre todo las disposiciones transitorias, establecen unos plazos mucho más específicos, de modo tal que la transición, en el fondo, el objetivo estratégico de esto tiene que ver con la transición energética. Esa transición energética pueda ser superada, digamos, con mayor rapidez, justamente pensando que estamos en un entorno o en un contexto de crisis. Ese sería un tercer elemento. Y un cuarto elemento, tal vez como poco apalancándome en la primera idea, más claridad en esta coparticipación de las alianzas público-privadas. Se entendería en principio que el reglamento es el que establece de manera específica esto, pero siento yo que siendo un bien tan estratégico, ¿no es cierto?, un recurso tan estratégico para el país y para cualquier economía mundial, o en el contexto, digamos, mundial, para cualquier economía, es importante tal vez delimitar de manera más específica este ámbito. Esos son 4 elementos que a mí me parecen recomendables de incorporar y que se entendería justamente en el debate legislativo, deberían surgir estos u otros elementos. Perfecto, muchísimas gracias por ese análisis y avanzamos con Carlos Larrea. Hace algún tiempo teníamos entrevistas aquí en Corape con usted acerca de la situación energética, la crisis energética que vive Ecuador, y usted hablaba de la necesidad también de ampliar el tema de la energía eólica y solar, y también dijo que el gobierno debe tener en cuenta un plan integral de respuesta que también tome en cuenta el componente ambiental. ¿Considera usted que quizá estos temas faltaron en esta propuesta que ha impulsado el gobierno nacional para hacerle frente a la situación energética que vive Ecuador? Me parece que efectivamente el tema ambiental es absolutamente prioritario. El Ecuador necesita una transición energética hacia fuentes sustentables en el largo plazo. El Ecuador ha dependido desde hace 51 años del petróleo como su principal recurso económico y producto de exportación. Eso está terminando. Las reservas petroleras del Ecuador están llegando a su límite. Es posible que en 2 o 3 años el Ecuador se convierta en un importador neto de combustibles fósiles, de petróleo en particular, dado el creciente volumen de las importaciones de diésel y gasolina, entre otras cosas para la generación eléctrica. Por eso nosotros necesitamos una transición y el impulso definitivo hacia formas renovables de energía. Además de la eólica y la solar, creo que podemos explorar la geotérmica. Recuerden que la eólica y la solar combinadas, incluyendo el proyecto Villonaco y otros pequeños proyectos solares que tiene el país, apenas representan el 1% de la generación eléctrica del Ecuador. Y esto es un porcentaje extremadamente bajo. Y
Hay países en Europa donde eso supera el 30%, el 60% en algunos casos. A nivel mundial estamos viviendo una enorme transición en ese sentido y el Ecuador lleva un enorme atraso. Por eso me parece que debemos impulsar decididamente tanto la expansión de la generación eléctrica, por ejemplo, para la electrificación del transporte público. Esto es algo muy importante. Quito ha dado un gran paso con el metro, pero hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer en la electrificación de buses, de taxis, en todo el país, y eso requiere electricidad. Y eso es necesario porque es la energía del futuro y de esa manera vamos a tratar de evitar los efectos devastadores del cambio climático, que también están afectando. La sequía no es un accidente, no es un fenómeno únicamente natural. La sequía en la Amazonía es el resultado de la deforestación. El Ecuador no ha tenido una política sistemática ambiental, simplemente lo hemos ignorado y estamos sufriendo ya las consecuencias. Perfecto, muchísimas gracias por ese análisis y continuamos con la abogada Pazmiño. Al inicio de su intervención usted señalaba que este es un proyecto desigual con líneas parecidas a las que buscaba proponer el expresidente Guillermo Lasso. Como exlegisladora, ¿cuáles son esos temas que considera debe tener en cuenta la actual Asamblea Nacional para el tratamiento de esta propuesta y antes también de decidir si la aprueba o no? Bueno, en primer lugar debería desaparecer el artículo número 20, en el que prácticamente otorga a las alianzas público-privadas o a las zonas francas quien pueda ser, quienes se hagan responsables de la energía eléctrica acá en el país, sean ellas quienes luego puedan utilizar las cuencas hidroeléctricas, las hidroeléctricas puedan también tomar en consideración las otras alternativas de generar energía, la eólica, las solares, y ese artículo, o sea, debería desaparecer. Si queremos nosotros ser un país consciente con la gente y que haya un poquito de equilibrio, tanto con las empresas, con las industrias y con las familias, ese artículo debería desaparecer, debería haber un debate consciente en el que sea el Estado quien comience a trabajar con verdaderos proyectos de la mano de las universidades, de los departamentos de investigación. ¿Cómo puedo yo generar otras alternativas para generar energía eléctrica y que vaya en armonía con el medio ambiente? Creo que el doctor Carlos Larrea ha sido muy claro en cuanto a la necesidad de conservar las cuencas hidrográficas, de conservar nuestro medio ambiente. Hay bastante daño ambiental en la Amazonía con la explotación del petróleo, con las minerías, en las ciudades, con las industrias, con las fábricas, y no hay un control de cuál es el daño que se está haciendo. Entonces, yo creo que el debate iría de esa manera, el beneficio social, la conciencia social, cuáles los verdaderos beneficios que damos a los ecuatorianos y cuáles son los verdaderos beneficios económicos que están recibiendo la parte privada, ser más conscientes también de la utilización, de la generación del presupuesto general del Estado y luego cómo va a ser ejecutado ese presupuesto. Entonces, hacer un análisis en conciencia de a quién beneficia esta ley. Si es al país, si es a los ecuatorianos o solamente es a un grupo de personas, a un grupo de privados quienes están llevando los mayores beneficios de esta ley. Claramente manifiesta que el presidente a través de decretos puede generar alguna política pública que vaya en beneficio de los ecuatorianos y no hace falta generar una ley para que sea a través del artículo 20 coger y poner en manos de la empresa pública privada todo lo que es la distribución y la generación de la energía eléctrica. Luego ellos son quienes nos pondrán las tarifas y los golpeados siempre serán los bolsillos de todos los ecuatorianos. Continuamos con el economista Coronel. Usted también hablaba que esta propuesta, en caso de ser aprobada, no generaría cambios inmediatos que se irían viendo sobre la marcha en caso de que se apruebe la normativa. ¿Cuáles podrían ser esos beneficios económicos que serían los primeros también en percibirse y también esos beneficios que en este caso la población espera con esta propuesta enviada en materia económica urgente, que como ya lo han dicho varios expertos, la población es la que en este caso ha sido más afectada por las pérdidas económicas que han dejado los apagones? Hay dudas sobre el tema de condonación de intereses y también de los incentivos. Más que un beneficio económico,
y digo esto porque la operación de la economía siempre toma al menos un mediano plazo, ¿no? Al menos unos 3 años, es decir, un proyecto de inversión. Digamos que usted tiene una empresa y esa empresa produce víveres y para poder generar esos víveres necesita un consumo de energía, como cualquier otra industria. Si mañana empieza a ser un proyecto de cualquier tipo de generación de las que están contempladas en la ley, de las no convencionales, no va a ser una cuestión inmediata, va a ser una cuestión que requiere un estudio, una definición de si es que en realidad la inversión que va a generar allí va a ser lo suficientemente rentable como para hacer la inversión en lugar de seguir consumiendo energía principalmente hidroeléctrica, que es la que vende principalmente el Ecuador. Entonces, en términos económicos, eso no va a suceder, al menos durante el mandato del presidente Noboa, esto no va a suceder. Técnicamente es muy difícil que así suceda, tal vez con energía solar, que es lo que refería Carlos Larrea. Entonces, eso de manera inmediata no va a suceder. Creo que lo más evidente puede ser el beneficio más bien financiero que pueda tener la ciudadanía en cuanto a la condonación de estos intereses, por un lado, que son alrededor de, si no me equivoco, 78, 79 millones de dólares, concretamente de intereses, más los 490 millones de dólares que están anclados o vinculados, mejor dicho, 78, 79 millones de dólares son lo que se perdona y lo que se recibiría son 490 millones de dólares. Eso, en principio, sí puede ser un beneficio en términos de solventar en alguna medida el déficit fiscal inmenso que ya citábamos hace un momento que tiene el Ecuador y que podría eventualmente facilitar o al menos financiar algo de todos los servicios públicos que en este momento están detenidos y que han sido detenidos durante los últimos 2, 3 años al menos, ¿no? Ese tal vez podría ser un beneficio más directo, más inmediato que pueda visualizar la economía ecuatoriana. Y si es que esta ley, digamos, en un mundo ideal operaría como está diseñada, se esperaría que si es que hay una mayor oferta de, en general, la generación eléctrica, eventualmente incluso los costos, lo que paga cada ciudadano, cada hogar ecuatoriano por la energía que consume, pudieran incluso llegar a ser menores. Se entendería que todo este horizonte estratégico de la transición energética debería apuntar a eso. Pero eso, sin duda, va a suceder ni siquiera diría yo en los próximos 3 años, en al menos 5 años que puedan generarse esos impactos en la economía y que por supuesto siendo estratégicos, siendo la energía un sector estratégico de la economía ecuatoriana y del sistema de vida en general de los ecuatorianos, va a tener un impacto significativo. Muchísimas gracias por aclararnos un poco ese contexto y gracias también a nuestros invitados por estar aquí en Ágora Democrática. Ya vamos avanzando a la parte final, pero antes de despedirnos, no queremos hacerlo sin conocer cada una de sus conclusiones, así que le vamos a pedir al economista Carlos Larrea Maldonado que nos ayude con su conclusión en 1 minuto, por favor, ya en la parte final. Bien, creo que es fundamental que la ley que ha sido enviada a la Asamblea se complemente con una política de mediano y largo plazo que nos permita superar el tema de las apagones. Esta ley ha sido denominada la ley antiapagones y efectivamente puede ser un primer paso en ese sentido, pero no basta con una ley. Necesitamos un proceso integrado de planificación estratégica para superar el problema. Entonces, esperamos realmente el gobierno del Poder Ejecutivo que complemente este esfuerzo con el fortalecimiento de un proceso de planificación, evaluación, seguimiento y ejecución de políticas sustentables, amigables con el ambiente para superar el tema de los apagones. Muchísimas gracias por esa conclusión y avanzamos con la abogada Mireya Pazmiño Arregui, ya en la parte final. Se debería rechazar desde la Asamblea Nacional, deberíamos pedir al presidente de la República que genere un verdadero proyecto en beneficio de todos los ecuatorianos en cuanto a lo que es la generación de energía. Si nosotros damos esto, tal vez sí sean los precios bajos de la energía eléctrica, pero nuestro presupuesto general del Estado se irá disminuyendo, porque todas esas tarifas de lo que nos cobren de la energía eléctrica con la energía solar irá a manos de las privadas. Ellos se llevarán todo lo que genera el consumo de energía. Entonces, y el presupuesto general del Estado se irá acortando, no habrá inversión en el país.
y por ende no tendremos la parte social se verá más deteriorada acá con los ecuatorianos. Menos educación, menos salud, y en los servicios básicos privatizados. Creo que eso no ha sido bueno en ningún estado o en ningún país cuando la economía no ha sido sustentable, sostenible, y estamos con un déficit fiscal bastante grande. Muchísimas gracias y avanzamos con las conclusiones con el economista Carlos Coronel. En el sentido de una transición energética del país. Sin embargo, creo que es recomendable, uno, identificar claramente y de forma transparente el uso adecuado y la implementación adecuada de los incentivos tributarios que se generen. Dos, me parece relevante vincular esta ley en un contexto más grande, más estratégico de, digamos, el cambio climático, cómo el Ecuador afronta el cambio climático, y dentro de esa respuesta al cambio climático, pues por supuesto no solamente estamos hablando de las capacidades de generación de energía, sino también de la gestión de riesgos en términos generales y de cómo eso afecta o no a los ecuatorianos. Y por supuesto el riesgo de no producir, el riesgo de quedarse sin electricidad es un riesgo bien significativo, sobre todo en un mundo donde las actividades económicas tienen tanto dinamismo. Y finalmente, por supuesto, como toda ley, es determinante la reglamentación que se haga. Y creo que allí los sujetos políticos y los actores sociales son o deben estar muy vigilantes, pues justamente para que esa reglamentación tenga el sentido más adecuado en favor de las y los ecuatorianos. Más este contexto, este escenario de esta propuesta que ha enviado el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional, y a ustedes, amigos y amigas que se quedaron hasta el final de Ágora Democrática. Gracias también a mis compañeros aquí en estudios que hacen posible que el programa llegue semana a semana a cada rincón del país y también a cada rincón del planeta. Recuerden suscribirse a este canal de YouTube y siempre informarse a través de los medios comunitarios de la Red Corape. Yo soy Elba Luzardo, nos seguimos encontrando por aquí. Un abrazo fuerte. Usted escuchó Ágora Democrática, un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. Una producción de Corape, la coordinadora de medios comunitarios populares y educativos del Ecuador. Hasta un próximo encuentro. Una producción de Corape. Derechos reservados.